agradezco mucho de parte de toda esta comunidad de profesionales que hemos formado, gracias al PM4R que nos dio la oportunidad de conocernos. Y, por favor, tienes a tu disposición toda la sala para que nos compartas tu gran experiencia. Gracias, Rembrandt. Bueno, muchas gracias, Eddie, de verdad a ti, a todo el equipo de Gestum. De verdad que yo me siento sumamente honrado, como tú bien decías, porque sé que es un espacio donde compartimos con profesionales de muy alto nivel. Y para mí eso es sumamente valioso, ¿no? Y como tú decías, pues creo que es esta oportunidad de crear comunidades de profesionales donde compartimos nuestros aprendizajes, nuestras experiencias, y eso nos va ayudando a seguir creciendo profesionalmente. La propuesta del día de hoy con este espacio, que yo lo veo más como un diálogo entre amigos, es un poco hablarles desde la experiencia o el lugar que ocupa la gestión de proyectos frente a algo que hemos vivido, sobre todo en este 2020, que son las respuestas a situaciones de emergencia. Muchas veces cuando nosotros pensamos en la gestión de proyectos, de una manera muy clásica, podemos verlo como en una forma muy rígida a veces, ¿no? En algunos campos. Y ojo, que ya se ha hecho mucho a nivel de toda esta propuesta Lean, en toda la gestión de proyectos y también todos los sistemas ágiles que forman parte del día a día nuestro. Sin embargo, todavía en algunos círculos se maneja una visión como muy cerrada, y hoy la idea es presentarle una experiencia desde el punto de vista de cómo el tiempo en la gestión de proyectos nos exige y nos reta en las respuestas humanitarias, y también cómo también un gestor de proyecto, un líder de proyecto, tiene que prepararse para tener una sensibilidad empática, no solamente pensando en nuestros interesados, en nuestros clásicos stakeholders, sino más allá de eso también con nuestros beneficiarios. Creo que esos son los dos puntos sobre los cuales trataré de ir compartiendo un poco la propia experiencia. Voy a compartir mi pantalla para ver si tenemos bien y nos funciona todo excelente, y entonces podamos ir dándole ya la parte de nuestra presentación, ¿sí? Creo que podemos ver la verdad allí todos. ¿Sí? ¿Me pueden ver? Sí, sí, correcto, se ve bien. Muy bien. Entonces, comenzamos ¿Sí? aquí. ¿Sí? Como les decía, la idea de esta presentación la hemos llamado la gestión de proyectos en las respuestas humanitarias ante situaciones de emergencia. Para todos nosotros, el año anterior nos desafió con todo lo que ha sido COVID, pero más allá del COVID, también hay una serie de escenarios en situaciones de emergencia que acaecen dentro de toda la región latinoamericana. Incluye, por ejemplo, todos los éxodos que tenemos en la ola migratoria, que tiene miles de millones de personas moviéndose por nuestros países frecuentemente, que es considerado una situación de emergencia. Tuvimos también el azote de 2 huracanes en situaciones muy fuertes, y este año tal vez con un margen muy diferenciador, que fue que afectaron zonas que en años anteriores, en la zona normal o en la temporada de huracanes, no se habían visto tan afectados, que fue por ejemplo el caso de Colombia, algunos territorios de Colombia, Panamá se vio afectado también, y algunos hermanos países de lo que se denomina como el Triángulo Norte, ¿no? Entonces todo esto nos habla de un proceso como bastante desafiante el año anterior. Como me pidieron, voy a hacer un alto aquí, rapidito, así una hoja de vida mía. Bueno, les comento, yo soy ingeniero industrial, y como dice Eddie, en este proceso de reinventarnos, como ingeniero industrial principalmente mi enfoque al inicio de mi experiencia profesional estuvo muy vinculado en los sistemas de gestión de calidad, mejora de procesos corporativos desde la visión de calidad. En este desempeño profesional me fui dando cuenta de que llegar e imponer una idea no bastaba. Había que comenzar a vender un proyecto, una idea, por qué funcionaba, por qué no funcionaba. Y esto me comenzó a llevar a replantearme la idea de comenzar a ver ya no algo como un programa definido, sino como un proyecto.
todos generados de un proyecto, y desde la metodología que fui aprendiendo en la gestión de proyectos, entonces fui incorporando este matiz. Una de las cosas que también me fui dando cuenta en mi expertise como ingeniero y ahora en el ámbito de proyectos, es que es importante que nosotros como ingenieros, como expertos en proyectos, nos convirtamos también en docentes. Y lo digo con todo el respeto que tienen los docentes. Yo realicé estudios entonces en el ámbito de pedagogía y andragogía para poder transmitir de una mejor manera las ideas y los conceptos. A veces nosotros tenemos grandes ideas, pero la manera en que la podemos transmitir o crear este vínculo de enseñanza nos desafía. Así que para seguir creciendo como profesional, entonces me metí a estudiar un poco de las áreas de humanidades, me concentré, estudié pedagogía, estudié filosofía y también estudié psicología, con lo cual fui complementando toda mi expertise profesional. Esto me permitió entonces poder trabajar ahora con una visión mucho más holística en diferentes empresas a nivel de mejora de procesos, desde una visión de proyectos, y así pues formar parte de como gerente en algunas, como asesor, como consultor para empresas tales como Vodafone, DHL, Procter & Gamble, también para la Fundación Carlos Slim, para la sociedad de la Fundación de Obras Salesianas a nivel de Latinoamérica y otra serie de empresas. E igualmente, dentro de mi, digamos, de esta inquietud profesional y algo que ya nos hablaba también Eddie, y que comparto mucho esas ideas, es el hecho de escribir. Y como parte de esto, he tenido la oportunidad entonces de formar actualmente de un grupo de investigadores a nivel de América Latina, con universidades de América Latina, en estudios sobre todo que tienen que ver mucho con el tema de reivindicación de los pueblos originarios, coaching ontológico, propuestas de educación a nivel de diferentes países y organizaciones privadas y ONGs en América Latina sobre todo, ¿no? Entonces, porque considero que esto es sumamente importante, crear el espacio en el que podamos precisamente junto a otros profesionales seguir aportando nuestras ideas y poder que esas ideas nos trasciendan a nosotros y puedan impactar, generando aunque sea un espacio de diálogo, de reflexión, de duda en otros profesionales, ¿no? Eso es un poquito para que conozcan mi trayectoria. Y obviamente el año pasado tuve la gran oportunidad entonces de formar parte de esta gran aventura y de este gran grupo de profesionales en Gestum, y de ahí también comenzar a participar en esta certificación desde el PM4R, que para mí también significó un redescubrir nuevamente otra forma de enfocar la gestión de proyectos y nuestro trabajo profesional, ¿sí? Así que para que sepan un poquito de la persona que hoy les está hablando. Muy bien. Retomando entonces nuestro tema, yo lo voy a, les planteo solamente para un poquito irlo reflexionando, ¿no? Cada uno así interiormente. Ustedes saben que, como les decía, hemos tenido situaciones este año anterior que nos han desafiado de muchas maneras. Y la pregunta tal vez que subyace en todos nosotros en algún momento fue si nuestros países han desarrollado planes o respuestas o planificaciones sobre contingencias, ¿sí? Esta es una primera pregunta. ¿Tenemos idea? ¿Sabemos qué ocurre o no ocurre? Es una primera pregunta que nos planteamos. La siguiente pregunta, y que viene ligada a esta, es si los países planifican o no planifican, esto va a afectar directamente a cualquier acción humanitaria eficiente y de calidad frente a cualquier posible situación de desastre o de emergencia que tengamos. La planificación genera, si no hay planificación, no vamos a poder tener respuestas eficientes. Y la siguiente pregunta, que es clave en este sentido, es ¿cuáles son las consecuencias directas que nosotros hemos contemplado y que evidencian el proceso de planificación que ocurre en nuestros países? Esto lo digo porque yo sé que en mayor o menor grado, si uno entra a cualquier buscador, uno puede ver ciertas respuestas, ciertas agendas, ciertas planificaciones sobre las respuestas que se han venido siguiendo en mayor o menor grado
frente a todas estas situaciones que hemos vivido el año anterior. Pero más allá de eso, también hay una realidad, y es que si localmente nosotros somos conscientes de esta parte, y si nuestros países realmente están conscientes del valor que tiene la planificación y pensar a nivel de proyectos sobre lo que está ocurriendo. Estas tres preguntas vamos a intentar irlas revisando un poco a lo largo de esta breve exposición. ¿Y por qué lo planteamos así? Porque todos nosotros, como profesionales de la gestión de proyectos, el liderazgo de proyectos, sabemos que la planificación juega un papel importante en cualquier respuesta que vayamos a dar. No solamente a nivel local, sino que hoy por hoy, a nivel internacional, en el ámbito humanitario y en el ámbito local, es sumamente preponderante el que nosotros podamos tener claro esto sobre y poder llevar a otros la capacidad de poder planificar y poder pensar las acciones no solamente en el ámbito presupuestario, sino en todos los elementos que conlleva un proyecto y un plan de respuesta. En forma muy rápida, esta es una breve síntesis, digamos, como de un esquema que nosotros a nivel de la organización para la que, digamos, en este momento yo estoy prestando mis servicios profesionales, manejamos, ¿no? De una manera muy sencilla. Siempre que nosotros pensamos en planificar, y miren que esto tiene que ver con lo que nosotros hacemos diariamente, nosotros siempre hablamos de ¿por qué vamos a planificar? ¿Para qué vamos a planificar? ¿Con quién vamos a planificar? ¿Cuándo planificamos y dónde planificamos? Estas primeras preguntas orientadoras nos ayudan a poder, digamos, enmarcar el proyecto que vamos a hacer. La única diferencia, en muchos casos, es que frente a una respuesta de una situación humanitaria de emergencia, nosotros tenemos que responder a estas preguntas de manera local, es decir, en el lugar donde se está generando la situación, de manera nacional, es decir, el país específicamente donde se está dando la situación, y de manera regional. ¿Por qué? Porque en la región, cada respuesta está vinculado a todo lo que está ocurriendo en la región. Y volviendo al tema de lo que estamos viendo con el COVID, nos damos cuenta que la región se volvió mundial. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo siempre claro, ¿no? En este sentido, y tal como nosotros hacemos, todo el proceso de planificación va a requerir que tengamos muy claro una estructura de la propuesta que vamos a hacer, el funcionamiento y el mandato que vamos a aplicar según la respuesta que estemos dando, los contactos en emergencias, que es muy clave, entender cuáles son las agencias, las fortalezas que existan para poder realmente responder a esa emergencia, un análisis de los peligros y riesgos y las necesidades que existen en esta situación de emergencia, algo que es clave para nosotros y que nosotros como expertos en proyectos manejamos, y es el ámbito siempre de formular hipótesis o, como bien se conoce, la formulación de escenarios. En este sentido también vemos un paso, un anexo, como nosotros lo llamamos, número 6, que involucra la intervención de acuerdo a la capacidad y a los recursos que poseemos, la información esencial, que es sumamente clave. Cualquier planificación a nivel de respuestas humanitarias requiere un manejo muy adecuado de la información y de fuentes de información veraces. Y esto puede hacer la diferencia entre una planificación exitosa o un desastre de planificación. Las funciones multisectoriales y organizacionales que podemos manejar. Y en este sentido, una vez que tenemos estos 9 pasos definidos, nosotros podemos comenzar a presentar entonces una ejecución y un seguimiento del plan de acción que vamos a poder desarrollar. Esto involucra en un paso número 10 la preparación y el fortalecimiento de la capacidad, los peligros que debemos seguir todavía evaluando sobre cómo será y el procedimiento de operativizar dicho plan. Les presento esto hacia grandes rasgos porque aquí viene uno de los puntos más desafiantes que tenemos nosotros como líderes o gestores de proyectos frente a respuestas humanitarias. Todos estos pasos que están aquí, nosotros tenemos solamente un límite
de 48 horas para poder generar la primera propuesta del plan de acción. La propuesta y el procedimiento que vamos a ejecutar se debe ejecutar en 48 horas. Y como yo les decía a ustedes, para mí es importante transmitirle esto porque yo creo que una de las enseñanzas que yo quisiera que todos ustedes pudieran llevarse de este diálogo que hoy estamos teniendo es un buen líder de proyectos siempre es una persona que se mantiene informado y filtra fuentes confiables. Recuerdo que de la ponencia que tuvimos la semana pasada con Ángela, justamente Ángela nos daba algunos tips de algunas páginas y plataformas donde las organizaciones internacionales manejamos mucha información. Nosotros, los gestores de proyectos, debemos siempre hacer esto y tener fuentes confiables de información a nivel de la región, a nivel local, a nivel nacional. En este sentido, y afianzarnos ya teniendo claro que tengo una limitante como líder de proyecto del tiempo para poder planificar, entonces es importante que entendamos rápidamente cómo discriminamos las áreas. Y miren que esto va muy vinculado a lo que hemos aprendido nosotros como especialistas en proyectos. ¿Qué áreas analizamos? Ubicación geográfica y espacial es clave. ¿Dónde está ocurriendo la situación? El sistema político administrativo que impera en el área. Cada proyecto que presentamos está dentro de un marco legal en el cual se circunscribe. Sea el proyecto que presentamos para la edificación, sea para una respuesta de un impacto social, o sea para una respuesta humanitaria, siempre está en un vínculo de un marco legal, ¿verdad? Local, nacional, regional. Una coyuntura sociopolítica. ¿Cómo están los grupos políticos? ¿Cuál es el movimiento político que está en este momento? La tendencia, la estabilidad del gobierno, porque esto también es importante. Otro aspecto es el análisis socioeconómico. Recordemos aquí cuáles son los niveles, sobre todo donde nos enfocamos nosotros, en los niveles de pobreza multidimensional. Y también en el análisis micro y macroeconómico, que eso también lo venimos haciendo nosotros en cualquier planificación de proyectos. El análisis de los sistemas de reducción de desastres. Este tal vez es un punto diferente a lo que normalmente hacemos, pero después de este día, de este espacio, yo quiero que también lo piensen ustedes cada vez que tengan un proyecto. Cada vez que tengan un proyecto, traten de dedicarle un tiempito a pensar, si tuviera una situación de desastre, ¿cuáles son las capacidades de respuesta que hay local y regionalmente frente a este proyecto que estamos desarrollando? Ese es un plus al proyecto que puedan estar desarrollando, ¿sí? Entonces siempre piensen esto, piensen cómo reducimos el desastre y qué opciones tengo si se presenta una situación de emergencia en la zona, qué contemplamos nosotros en nuestro proyecto. Hay proyectos que por su envergadura siempre lo contemplan. Por ejemplo, cuando tenemos una obra a nivel de algún tipo de embalse, normalmente esto es algo muy reiterativo de allí. Pero hay veces que no es tan exigente en otros. Entonces podemos comenzar a verlo como parte de las líneas a seguir. Otro elemento de las áreas de análisis está en el análisis sociocultural. Y es evidente porque hay todo un tema de etnia, lingüística, social, cosmovisión, religiones, creencias, que determina mucho la dinámica del proyecto y la respuesta que demos. Y algo que es clave y que yo siempre lo relaciono mucho con los objetivos del desarrollo, que también Ángela nos comentó un poco la sesión anterior, y es el tema de entender cuáles son los grupos vulnerables, ¿sí? Las mujeres, las personas discapacitadas, los adultos mayores, los niños, y también toda digamos, la población en este momento que está en lucha por reivindicación de género, todos estos grupos son muy vulnerables. Entonces, esto no podemos perderlo de vista en nuestros análisis de vulnerabilidades, sobre todo en el ámbito cuando hablamos de grupos, ¿no? Esto es fundamental que lo tengamos como muy claro y le demos seguimiento a esto. En este sentido, entendiendo ahora que tenemos este análisis por áreas, nosotros vemos el contexto y entonces decimos, muy bien,
para determinar las áreas que vas a incluir en este análisis, tienes que darte cuenta que por cada área de análisis hay que revisar fuentes de información secundaria y que sean confiables. Hay que revisar también las fuentes seleccionadas en el área, que es tu fuente primaria, pero también tu fuente de información debe ser, la secundaria, debe ser sumamente confiable. Aquí es donde hablamos, y yo recuerdo que por eso planteaba en la pregunta, sobre que muchas veces la gente piensa que las organizaciones humanitarias o sin fines de lucro, normalmente generábamos mucha documentación, pero es por esto, precisamente porque todos los datos que vamos recibiendo y levantando a lo largo de un año nos permiten a nosotros poder hacer comparativos muy, muy seguidos para una respuesta y un análisis de información. También tenemos que entender que es importante que toda la fuente que utilizamos se referencie. Como igualmente, yo aquí soy muy técnico en este sentido, digo, lo podemos hacer si ustedes quieren siguiendo, qué sé yo, tantas normas que existen, las normas APA, Harvard, la que quieran, la que podamos aplicar. Eso es lo indistinto. Lo importante es que siempre hagamos referencias de manera muy profesional de las fuentes que estamos utilizando. Y esto nos va a permitir a nosotros que haya un nivel de fiabilidad en la información. Porque también, ojo, el hecho de no seleccionar la fuente adecuada o de repente no utilizar la fuente con el tiempo y la información adecuada puede afectar un proceso de toma de decisión. Por eso es clave también el tema de la antigüedad de la información que siempre estemos considerando. Y como les decía anteriormente, todos estos elementos siguen a nosotros bombardeándonos de alguna manera, si lo llamamos de esa manera, sobre plantearnos el escenario. Y este escenario, recuerden, estamos pensando cuál es la ubicación geográfica de lo que está ocurriendo, cuál es el contexto de todo lo que está ahí. El texto, yo lo analizo así, el texto, es decir, lo que está escrito, lo que sabemos por referencia escrita del lugar, el pretexto, qué es lo que se quiere hacer o por qué queremos entrar, y el contexto, lo que realmente está ocurriendo. La descripción del escenario, con qué me estoy encontrando al momento en que la crisis está. Y aquí hay que ser muy objetivo, tratar de serlo. Y miren que yo soy muy consciente en algo. La objetividad está permeada por un hilo de subjetividad, porque cada uno de nosotros percibe el mundo desde la construcción y la experiencia que tiene. Pero tenemos que tratar de ser muy objetivos para que otros puedan entender lo que buscamos decir. Hay que establecer indicadores. Nosotros, como líderes de proyectos, sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Así que aunque sea una situación de emergencia, siempre debe haber indicadores, una estrategia y una metodología en lo que vayamos a hacer y una respuesta. Una metodología que debe involucrar la manera en cómo comunicamos. Recuerdo aquí nuestra formación cuando estuvimos con el PM4R, cuando hablamos precisamente de toda la técnica de comunicación. Eso lo aplicamos aquí, en la estrategia. Si usted tiene una estrategia buena de comunicación, definitivamente que deberá poder hablar a nivel local, a nivel nacional con las autoridades del país y a nivel regional o mundial con las otras organizaciones u otros países que se interesen por colaborar con usted en este proyecto de respuesta humanitaria. Y finalmente, nunca perder de vista, como sabemos nosotros, los recursos con los que contamos. Esto es muy importante. En un momento dado nosotros, como esta es una respuesta frente a una situación humanitaria, tenemos un primer bosquejo de los recursos dentro de 48 horas. Pero si el bosquejo o el plan que presentamos está muy bien hecho y hemos contemplado varias aristas diciendo se recomienda la inclusión de fondos en estas áreas, seguramente que podremos lograr que otras organizaciones, que otros socios se vayan integrando para dar una respuesta a la situación que estamos viviendo. Por ello, es importante entonces que nosotros no perdamos de vista nunca criterios principales y criterios adicionales como nosotros lo manejamos un poco, ¿no? ¿Cuál es un criterio principal dentro de todo nuestro proceso de planificación frente a una respuesta de emergencia?
entender el nivel de la amenaza. Y miren que esto es importantísimo, porque nosotros hemos estado en una situación con el COVID, donde en el diálogo previo un poco con Eddie y con los colegas que se fueron conectando, hablábamos sobre el COVID. Y prácticamente con el COVID, todas las acciones se han centrado en el COVID, ¿no? Sin embargo, si yo veo el nivel de amenaza, el COVID no es la única amenaza que tiene América Latina en forma general. Como les decía al principio, tenemos una constante movimiento masivo de un flujo migratorio marcado en toda la región. Un flujo migratorio que tiene un nivel de amenaza muy fuerte. En este nivel de amenaza, una de las medidas principales que tomaron los países frente a la situación de COVID fue cerrar fronteras. Esta situación de fronteras, frente a personas que están en el flujo migratorio, que tienen que hacer tal vez, digamos, lo hacen de una manera, no en los procesos legalmente establecidos, sino que buscando otras rutas, en el nivel de amenaza se incrementó el hecho de que nuestras fronteras latinoamericanas creó lo que entre comillas llamamos el coyotismo. Se incrementó el nivel de trata de personas. ¿Con miras a qué? A que las personas, a pesar de las restricciones que existían, querían seguirse desplazando. Entonces, en mi análisis multisectorial sobre el tema de una respuesta a una situación de emergencia ya de por sí complicada, ahora tenía otro elemento que generaba una complicación. La frecuencia con que esto se da, la magnitud o el tamaño de la situación que estamos teniendo de esta afectación y la afectación territorial. Como decía, el COVID yo lo puedo analizar a nivel local, a nivel región, a nivel país, a nivel mundial. Nosotros tenemos que saber cómo vamos a hacer este análisis y con quién tenemos que hacer este análisis. Un criterio que el día de hoy quisiera también que ustedes pudieran tener muy claro es el tema de la necesidad de las vulnerabilidades y el nivel de vulnerabilidad que debemos siempre considerar y que ahora le vamos a dedicar un renglón muy puntual, ¿no? Y sobre todo, en este análisis de criterios, la presencia de grupos vulnerables y nuevamente volvemos a analizarlo. De la experiencia propiamente que tenemos como gestores de proyectos, como líderes de proyectos, yo creo que una de las principales diferencias que tenemos a nivel de gestión de proyectos desde un ámbito humanitario, en una organización humanitaria, justamente este es el renglón principal, nuestro análisis de vulnerabilidad. Este constituye tal vez el elemento más crítico para nosotros a nivel de cualquier ONG que esté vinculada a una respuesta humanitaria. Nosotros lo realizamos bajo esta matriz que pueden ver en este momento y hablamos de los análisis o peligros y amenazas y también el análisis de la vulnerabilidad con respecto a esta amenaza, ¿no? Y miren que otra vez volvemos a las mismas, como a ciertos ámbitos. Hablamos de la unidad geográfica del análisis, que tiene que ver con el país, el lugar, la localidad donde estamos haciendo esto, dónde está la amenaza, el marco temporal, es decir, la ocurrencia del fenómeno o del evento, y también el periodo, si es que fue algo puntual, es algo reiterativo, es algo que tiene otras consecuencias, es algo que se puede presentar. Lo podemos ver en ejemplos muy claros. Por ejemplo, en situaciones de riesgos muy fuertes, nosotros sabemos que un análisis de vulnerabilidad, por ejemplo, en un país, un hermano país como Chile, donde hay una situación permanente de siempre una actividad sísmica, muy bien, Chile esto lo presenta frecuentemente y es uno de los pioneros en América Latina en el desarrollo de estrategias, metodologías a nivel de construcción, a nivel de respuesta en emergencia, por esto. Pero hay países en la zona donde tal vez esto no es tan frecuente. Entonces, esto nos invita a hacer siempre este análisis desde la periodicidad, ¿no? Los eventos, las áreas, las condiciones específicas de exposición, de la vulnerabilidad físicas, económicas, sociales, que ya vimos en el cuadro anterior, pero que se maximizan frente a una situación de respuesta humanitaria, y el indicador de medición sobre la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno, las posibles zonas que se afectan,
la magnitud de los daños y las pérdidas de porcentajes que se pueden dar. Esto del análisis de vulnerabilidad tiene que ver con un análisis que tiene una connotación económica, social, organizativa, porque lamentablemente no todos los países tienen la misma capacidad de respuesta, ni todos los países tal vez tienen la misma capacidad de recursos para poder en un momento dado hacer una intervención adecuada frente a una situación dramática que requiera una intervención humanitaria. Y la vulnerabilidad física, porque otra vez volvemos, si existen refugios, ubicaciones, calidades estructurales, todo esto, ¿no? Y obviamente también, que es una de las partes donde seguimos trabajando muy fuertemente, que es el tema de potenciar el hecho de crear siempre fuentes de información veraces dentro de cada una de las regiones o países en los que nos encontramos, para que estas fuentes de información puedan ayudar a una mejor planificación y una mejor respuesta. Casi en la parte final, porque creo que y sí comparto mucho la idea de poder dialogar con ustedes, estas respuestas humanitarias que damos nosotros como agentes internacionales siempre están orientadas desde una perspectiva que ve como necesidades prioritarias, teniendo, digamos, aunque es un círculo donde todas son muy prioritarias, sabemos que la salud, la alimentación y la nutrición, el socorro frente a una situación, los medios de subsistencia, agua y saneamiento por la calidad de agua, la seguridad y la protección son claves. En este círculo, quiero hacer énfasis en dos puntos principales que estamos teniendo y que van de la mano con, digamos, toda la agenda que estamos manejando a nivel de los objetivos de desarrollo, ¿no? Y por un lado está el tema de la seguridad y la protección. Es importantísimo que nosotros, como expertos en proyectos, sigamos empapándonos más en el ámbito de seguridad y protección. Lamentablemente, tenemos una situación donde tenemos muchos grupos que siguen siendo invisibilizados en todos los ámbitos, ¿sí? Lo planteo de esta manera y otra vez vuelvo en el diálogo previo, hablaba sobre el hecho de que nosotros en una investigación que hemos estado realizando, como les decía, con algunas universidades a nivel de la región y siguiendo como algunos pensamientos de algunos filósofos y teóricos, veíamos que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, muchos grupos han sido invisibilizados. Aquellos que tienen la posibilidad de, por ejemplo, tener un seguro privado o por lo menos formar parte de un sistema de salud pública más o menos estructurado, tienen la posibilidad de poder ingresar en un momento dado y adquirir ciertas atenciones, ¿sí? Sean paliativas, pero hay ciertas atenciones. Pero hay una gran cantidad de población en América Latina que no tiene ese acceso. Hay personas, por ejemplo, y lo veíamos en estudios hechos en casi la gran mayoría de los países andinos, donde hay comunidades enteras, donde su sistema de prevención está estrictamente vinculado a lo que son sus saberes ancestrales. No hay un médico que llegue, no se ha hecho un hisopado, no se ha hecho absolutamente nada en esta medida. Y no lo digo como crítica, ojo, lo digo precisamente pensando como gestores de proyectos, tal vez tenemos que comenzar a verlo desde allí. ¿Cómo podemos llegar hasta estos puntos, analizar estas situaciones y comenzar a gestionar proyectos? Porque si hay una riqueza de verdad en la tradición de nuestros pueblos originarios, de nuestras nacionalidades originarias americanas, pero también es cierto que hay una evolución en el ámbito de la ciencia, que no podemos seguir permitiendo que una cosa contradiga contra la otra y que lamentablemente por situaciones de estructuras de poder o por estructuras de funcionabilidad descartemos a muchos y los hagamos invisibles. La situación del COVID, por ejemplo, en las cárceles de América Latina es un tema que se ha invisibilizado completamente, pero que nosotros, por ejemplo, uno de los componentes de la Cruz Roja Internacional, hemos estado dando mucho seguimiento, porque ha sido realmente sumamente fuerte. Se ha invisibilizado. El acceso a la educación, haciendo eco de las palabras de
Ángela en su presentación de la semana pasada, la educación, el COVID demostró que nuestros sistemas educativos tienen muchas oportunidades de mejora. Es cierto que tenemos un momento, y yo lo veo así, creo que la crisis se vuelve un momento donde personas como nosotros, con mucha preparación, y que tenemos estos espacios para reunirnos entre nosotros y poder plantearnos otras maneras u otras perspectivas, nos ayudan a poder presentar también otras perspectivas innovadoras a nivel local, a nivel nacional o a nivel regional, sobre cómo podríamos impulsar y atender estas situaciones que tenemos. Es alarmante, si ustedes pueden revisar los números que presenta UNICEF sobre el último año, el año 2020, sobre la deserción escolar en los países de América Latina, es sorprendente, producto de que muchos de nuestros niños y jóvenes no tenían acceso a poder continuar ni siquiera a través de lo que nosotros damos por sentado, que es la tecnología, a través de Internet, a través de tener una computadora, una portátil, un escritorio en casa, o siquiera un teléfono inteligente con el que ellos pudieran, porque en muchos de sus hogares ni siquiera hay luz. Esto se constituye para nosotros en un momento de oportunidad. Y tal vez el mensaje que quiero cerrarlo. Muchas personas pueden decirnos que tal vez las situaciones son muy desafiantes, tal vez no es alentador el panorama, pero precisamente son en los momentos de crisis cuando uno realmente puede ver a las personas que se vuelven héroes. Ser héroe no es ponerse una capa. Yo tengo un concepto muy claro del heroísmo y que va vinculado al liderazgo. El heroísmo y el liderazgo consiste justamente en impactar positivamente en la vida de un solo ser humano. Si nosotros tenemos y podemos, a través de nuestra experiencia profesional, impactar positivamente en la vida de un solo ser humano, entonces habremos sido personas de éxito. Y eso tenemos que hacerlo. Yo, con todo el respeto que se merecen cada uno de ustedes, los que están aquí, nos invito a todos a que veamos esto como una oportunidad, porque sin menospreciar a ningún otro profesional, nosotros tenemos la riqueza de que tenemos un espacio de diálogo que nos permite el poder presentar nuestras ideas, nos permite entrar en tertulia, nos permite poder fortalecernos. Y creo que eso es muy valioso. Como encargado de proyectos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, que es el puesto que desarrollo actualmente para América Latina, Panamá y el Caribe, yo creo que es importante que lo hagamos y creo que es fundamental que lo entendamos. Yo soy un fiel convencido de que profesionales en el ámbito de proyectos somos la respuesta para mucho de lo que el mundo está pasando, porque los recursos siguen siendo escasos, las necesidades siguen aumentando, así que necesitan a personas, nos necesitan a nosotros, personas con visión muy clara, con herramientas muy claras, con la suficiente capacidad empática y profesional para donde otros ven problemas, nosotros vemos soluciones. Creo que por eso estamos aquí, teniendo en cuenta también de que la planificación que todos nosotros sabemos hacer, el intercambio de información, la información multisectorial, la coordinación y la cooperación son esenciales en cualquier situación, sobre todo en una situación que nos habla de la vida y la muerte de cualquier ser humano. De verdad, agradezco el tiempo que me han dedicado al escucharme, agradezco por estar aquí y pues abro el espacio para que podamos tener un diálogo y poder contestar cualquier pregunta o también escuchar sus reflexiones, ¿sí? Así que muchas gracias a todos. Roberto, muchas gracias.
Realmente una muy buena presentación, te felicito. Ahora vamos a darle el espacio a los amigos para que por favor compartan ellos sus preguntas. Lo único que tienen que hacer es levantar la mano, activen su... Acá, levanten la manito que está ahí, o si no, activen su micrófono y rápidamente pueden hacer su pregunta. A ver, amigos, los esperamos. A ver, ¿quiénes se animan? ¿Alguien tiene alguna duda? Hola. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, usted. Humberto, sí. Excelente. O sea, estoy muy conmovido, súper emocionado también de ver tanta información que hay, ¿verdad? Y que son cosas que tal vez uno nunca como que les pone como mucho cuidado también, ¿verdad? Uno dice, este proyecto, sí, pero cuando ya uno lo ve en el sentido de un proyecto direccionado hacia esa área, me pongo yo a dar vueltas, digo yo, bueno, ante una situación, digamos, ¿qué tan efectivo es en que se reaccione rápido para que todo lo que se planificó, ¿verdad? Ver involucrados, respuesta, dinero, equipo, qué es lo que se va a dar, qué va a pasar, cuál va a ser la gran magnitud de eso que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué tanto daño va a ser, tanto un daño económico, un daño hacia las personas? ¿Cómo se lleva toda esa planificación a la práctica ante un evento que se puede dar ya? Un evento inesperado, como que diga, bueno, se vino un temblor, por ejemplo, se vino un terremoto y un montón de casas se cayeron. Esa planificación para actuar ante eso, ¿cómo se hace tan rápido para decir, se cayeron las casas, hay gente atrapada en las casas, necesitamos planificar, bueno, mientras pensamos qué hacemos y todo eso, pues, ¿cómo se llama? Todo pues se hace todavía mucho más grave. Entonces, ¿cómo se hace para pasar de esa planificación teórica a la acción ante una situación que se manifiesta ya o ante una situación que se manifiesta ya que no hay nada que se haya planificado, por ejemplo? Que eso es en lo que yo digo, ¿cómo se hace ese clic, ese match, ese puente? Muy bien. Y te agradezco mucho porque, como yo les decía, para nosotros a nivel de respuestas humanitarias, el tiempo es nuestro primer enemigo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Como yo les decía, nosotros tratamos a nivel de los diferentes países mantener siempre un monitoreo de las situaciones que se van dando en los países. Es como nuestra primera fuente de información. Aparte de ello, creo que la mayoría de los países, ustedes todos cuentan con un sistema 911 de emergencia. Detrás del sistema 911 de emergencia hay una serie o hay reunido toda una serie de instituciones del Estado que son las primeras responsables de dar las respuestas y, digamos, como elementos o agentes de apoyo están todas las organizaciones internacionales que están vinculados a ellos. Nuestra primera fuente de información, digamos, del terreno viene con la activación de los sistemas de emergencia. Y una vez que tenemos la línea, lo que hacemos es que a nivel local, en estas secretarías o estos espacios de coordinación interinstitucional que existen y que debe liderar el Estado, obviamente se activa y hay profesionales que deben estar allí. Por ejemplo, les planteo desde mi perspectiva, en una situación de emergencia, si yo estoy aquí en Panamá ubicado y tenemos una situación de emergencia, la primera persona que debe ir a nivel de planificación, seguramente me delegan a mí para que yo asista a esta planificación. Mientras que yo voy preparando con el equipo, ¿a quiénes llamo? Si es una situación, por ejemplo, digamos, como tú bien planteabas, de un terremoto, automáticamente necesitamos buscar en nuestras bases de datos, por ejemplo, las universidades y los expertos de universidades que tengan un aval sobre lo que pudo haber pasado y tengan estudios en la línea. Por eso es un agente muy importante son las universidades y la necesidad de que nuestras universidades en Latinoamérica sigan apostando a la investigación. Otro elemento clave de una vez es que hay profesionales que están vinculados
por su profesionalismo como consultores, consejeros o simplemente como voluntarios también a los sistemas de emergencia y organizaciones internacionales. Si tú eres un experto y tú como experto eres voluntario, por decirte algo, de la Cruz Roja de tu país, seguramente que te van a llamar a ti frente a una situación. Si tu nivel de expertise está, por ejemplo, digamos, eres un geólogo, te llamarían a ti para que pudieras formar parte de este equipo multidisciplinar que se va armando. Este primer equipo, el gestor del proyecto, lidera como los grandes bloques que ustedes vieron. Y yo tengo un parámetro. Yo sé que lo primero que tengo que cuidar es el agua. Sea el lugar donde estoy, el agua y producir agua potable es lo primero que tengo que lograr. Y lo segundo que tengo que lograr es que haya un refugio donde las personas estén seguras. Lo primero que necesito es eso. Esos dos lo tengo claro y me apego a otro documento que se llama el Manual Esfera, que dirige toda la acción humanitaria y que ese manual me dice a mí cuáles son los parámetros para poder garantizar la atención en una situación de emergencia, y que estoy seguro que al yo planificarlo de esa perspectiva, la persona que asuma ahora el rol directamente de ser el coordinador o el líder del proyecto, yo puedo manejar para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, por ahí más o menos es como funciona. Ok, Roberto, gracias. Pero digamos, para, accionar toda esa maquinaria, eso se hace en segundos, ¿verdad? Eddie, ocupo que se venga. Exacto. Carolina, Pablo, vénganse, ok, formen esa comisión, el terremoto se vino, ya los planes están hechos, nada más actúen, háganlo, vengan, actúen, eso se hace en cuestión de segundos con una logística tremenda y con una coordinación tremenda, ¿verdad? Imagínate que si, por ejemplo, vamos a suponer que de los profesionales que están aquí, tenemos una situación, qué sé yo, vamos a inventarnos un país, en la República de los Ositos, y hay que ir a la República de los Ositos, y Eddie está en Perú, y te tenemos a ti, Ricardo, que estás de repente en otro país. Todo. Las 48 horas en las que yo estoy trabajando haciendo el plan, son las 48 horas en las cuales tenemos para que Eddie, tú y todo el equipo llegue al terreno. Mientras tú vas llegando al terreno, ya tú a las 48 horas ya tú tienes ahí el plan de acción. Si tú llegaste hasta el terreno, tú te incorporas o te enlazas conmigo donde yo esté para que tú puedas entonces también, y tú seas con ese plan de acción, comenzar a participar localmente con el gobierno local, con el Estado o con las otras organizaciones con las que vamos a trabajar para que podamos tener tú lleves entonces ahora con el plan que hemos estructurado la propuesta de nuestro trabajo. Esto es importante porque dentro del plan, con las líneas que manejamos, siempre hay organizaciones que tienen mandatos muy específicos. Y les cuento, por ejemplo, si UNICEF, frente a una situación, UNICEF dice, yo voy a aportar fondos para esta situación, UNICEF nos va a pedir a nosotros que desarrollemos un plan de atención estrictamente para niños. Entonces, automáticamente yo tendría que pensar que necesito una contención psicosocial para esos niños, así que estoy pensando en psicólogos que deben estar allí. Necesito también espacios de recreación y amigables para esos niños, entonces ya sé que deben estar allí. Y eso es algo que voy pensando, mientras que se van sumando donantes, el plan comienza a crecer. O mientras otras agencias se suman, el plan comienza a crecer. Pero la voz cantante y el plan de acción, digamos que el primer plan de acción lo vamos a elaborar nosotros con las respuestas que tenemos, y es garantizamos agua y garantizamos albergue. Ok, perfecto. Entonces, en los 2 días, todo el mundo se une, todo el mundo coordina y todo el mundo tiene que estar ahí en un plazo máximo de 48 horas. En un plazo máximo de 48 horas para que haya el primer plan. El primer plan, digamos, si se puede en un día antes, el mismo día o a las 2 horas siguientes, mejor. Sí, correcto. Perfecto, esa era mi duda. Muchas gracias, Roberto. Excelente presentación, felicidades. Me gustó mucho. De nada. Gracias. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer pregunta, por favor? Si me permite, Eddie. Carolina, muy bien. Sí.
Muchas gracias. Roberto, primero felicitarte. Realmente un trabajo excepcional. Esto de trabajar para una organización humanitaria tan grande como la Cruz Roja y con todo lo que significa a nivel mundial. Y solamente quería rescatar algunos, algunos apuntes que hiciste a la pregunta previa, en el cual dijiste, cuanto más cooperantes, podemos ampliar las acciones. Entonces, mi lectura, bastante lineal quizás, tú me vas a ayudar a profundizar un poco más, es que la planificación es un vuelo y algo que aprendí de un mentor que está aquí en la sala, como de un dron. Uno se pone en modo dron y comienzas a planificar, ¿no? Es realmente todo lo que debes hacer. Y después cuando uno aterriza se da cuenta que todo debe estar dentro de un presupuesto dado. Entonces, ahí es donde se vincula con tu respuesta previa. ¿Hasta qué punto el conseguir cooperantes también es un limitante para poder hacer más? Y lo segundo es que obviamente la respuesta como que ya va encaminada, pero quisiera escucharla de una persona que trabaja en esa área, ¿no? Y la segunda pregunta es, se necesita información porque sin información no puedes planificar. Y esto es algo que nos ha pasado a nosotros, que teníamos que dar los famosos bonos como medios de transferencias para el alivio a esta situación que tenemos de reclusión obligada por la pandemia. Sin embargo, nuestra base de datos era del 2013-2012. Se tenía que actualizar en el 2017, pero no fue una prioridad en el momento, y en el 2020 nos agarra y nos dice, ok, ¿a quién vamos a dar estos beneficios de los bonos? Y los padrones no estaban actualizados. Entonces, es allí también donde viene el tema con la experiencia que manejas. ¿Realmente se puede hablar de una planificación que apoye a una ayuda humanitaria en países como los nuestros? ¿O es un tema bastante reactivo para seguirlo mejorando con el tiempo? Gracias de verdad, Carolina, por tu pregunta. La primera parte, y limitándome a lo que tú decías de los donantes, efectivamente, como yo les decía al principio, una de las cosas que tenemos que entender nosotros desde la gestión de proyectos y sobre todo en el ámbito humanitario es el hecho de que nosotros debemos también desarrollar capacidad de poder sensibilizar a otros. Nosotros dentro del movimiento al que yo pertenezco, de la Cruz Roja a nivel internacional, una de las cosas que procuramos precisamente es eso. Hay una parte donde nosotros llamamos que es el hecho de hacer incidencia con los gobiernos locales, nacionales, regionales, para poder que ellos sensibilizarlos frente a las situaciones que tenemos. ¿Quiénes son nuestros mejores aliados? O el mejor aliado que tenemos es la educación. Y es la importancia que tiene la educación a nivel de que tengamos profesionales en los países formados con la capacidad de poder también aportar desde la realidad de su país. Si yo en este momento elaborara frente a una emergencia, por ejemplo, yo he vivido casi en muchos países de América, casi en demasiados países, pero aún así, frente a esa experiencia, jamás va a ser la misma situación que, por ejemplo, si yo en este momento en tu país yo pidiera un experto que me ayudara para hacer una planificación, qué genial sería que tú pudieras hacerlo y decirme, esta es la realidad del país, esto es lo que estamos viviendo, estas son las cifras, y preguntarte dónde está, o decirte, yo como parte de una universidad o de un centro o de esta situación, tenemos estos estudios y vamos haciéndolo. Eso sería el marco ideal de lo que podríamos lograr. Yo soy, tal vez aquí me voy a acusar de ser muy optimista, pero yo creo que necesitamos pensar que sí podemos hacerlo y que tenemos que apostar más a la educación. El hecho de darnos cuenta
de que no basta con tener cifras. Nosotros todos sabemos que nosotros estadísticamente podemos hacer proyecciones por las estadísticas que tenemos y tratar de llegar, saber más o menos cuáles son los números, lo que manejamos frente a la situación del desastre por las últimas datos que tengamos. Pero todavía yo creo que es necesario que haya un mayor espacio de incidencia a nivel de los gobiernos para que podamos lograr una mayor efectividad en esto. Y lo que tú dices, saltar esta barrera de lo reactivo y comenzar a ser más proactivos. Creo que es fundamental, pero esto solamente lo podemos lograr a través de la educación. Mi invitación aquí sigue siendo para todos la misma. Tenemos que lograr estos espacios, nos fortalecen, pero también nosotros ayudar donde estemos a seguir fortaleciendo procesos de una educación crítica y transformadora. América Latina necesita eso. Si no, lamentablemente siempre nos quedaremos, como yo lo llamo, en esta parte de la auxiliaridad, pero no más de allí. Y tenemos que hacer más de esto, ¿sí? Gracias. Bien, Remberto, hay una pregunta escrita en el chat, dice, Lisa nos escribe, dice Remberto, desde tu posición en la Oficina de Planificación de la Cruz Roja para América Latina, ¿cuál consideras que es el factor más crítico y difícil de manejar en nuestros países que ha surgido en la reacción durante la emergencia por pandemia COVID-19 para entregar alimentos a la población más pobre? Wow. Esto es una pregunta que tiene muchos matices, pero voy a partir por lo que hablaba anteriormente diciendo de la invisibilidad. Hay sectores totalmente invisibles. La pobreza, yo no la entiendo desde mi propia formación. La pobreza no solamente existe desde el punto de vista de la escasez de un recurso como tal, sino que la pobreza tiene demasiadas aristas porque lamentablemente la pobreza en América Latina es multidimensional, ¿sí? Partamos de allí. Entonces, cuando vamos a ver el tema de la ayuda a nivel alimentario, como bien decía Carolina, la primera restricción es contar con sistemas de información no confiables. Lamentablemente tenemos aproximados, tenemos lugares donde no existen o no se ha dado la tarea de realmente conocer cuál es la población. Peor aún, y lo voy a poner más dramáticamente, tal vez conozco la población en general y me dicen a mí, bueno, en este lugar viven 200 personas, 300 personas. Fantástico. ¿Cuántas personas son adultos mayores? El dato está de un censo de hace 10 años atrás. ¿Cuáles son las personas con discapacidad de movilidad en el sector? No lo tenemos. Esto es una de las grandes limitantes, porque lo que ocurrió en América Latina a nivel de los bonos solidarios o de todas las ayudas alimentarias o de todas las estrategias es que en muchos lugares una de las limitantes fue que no se tenía ciencia cierta los datos de cuántas personas estaban en el sitio. Eso por un lado. Y dos, lamentablemente el cáncer que sigue carcomiendo América Latina, procesos no transparentes en la gestión de manejo de los capitales públicos. En muchos sectores, aunque se tenía y se dispuso, lamentablemente, por cuestiones de una política de no transparencia, en muchos lados esto quedaba al criterio del funcionario X que estaba en el lugar de turno y se les daba a él toda la disposición plenipotenciaria de entregar o no entregar a quien él considerara. Esto es terrible. Y esto se los digo porque ha sido una de las cosas que nosotros hemos investigado en casi la gran mayoría de América Latina, de los países de América Latina, y esta ha sido una constante, terrible. Esto hay que mirarlo con mucho detalle porque es una invitación a una transformación y evaluación de nuestros sistemas de la gestión pública en nuestros países latinoamericanos. Gracias. Gracias, Alberto. Acá, perdón, te está diciendo, tenemos aquí
Ricardo Landa dice, Remberto, la logística y operatoria que siguen es la indicada en el sistema de comando de incidentes SCI y la USAID. Muchas gracias. Permíteme, ¿me puedes repetir que no la entendí bien? Disculpa. Sí, dice, Remberto, la logística y operatoria que siguen es la indicada en el sistema de comando de incidentes SCI y la USAID. Ok, muy bien. Esto depende mucho, quiero que esto lo tengamos muy claro, depende mucho de la región, depende mucho del lugar donde estemos y del contexto. ¿Por qué les explico esto? Porque dependiendo de la ayuda internacional que se reciba, los socios que estén trabajando en la respuesta internacional, esto puede cambiar, ¿sí? Es decir, USAID, por ejemplo, está muy vinculado cuando hay intervención del gobierno norteamericano, vamos a ponerlo en el ámbito más amplio, ¿no? Hay oficinas muy puntuales, pero si hay una intervención del gobierno norteamericano en un proceso de ayuda humanitaria, el gobierno norteamericano va a traer a sus especialistas y vamos a tratar de hacer esto como una fusión de estas ayudas o de la metodología o la estrategia de ayuda, y perfectamente se puede aplicar USAID para este tipo de situación que se tenga. Esto va a depender mucho, como les digo, de los organismos que estén en su momento dando las primeras respuestas y los organismos que se vayan sumando con el objetivo de poder maximizar recursos y poder lograr que esos recursos lleguen a la mayor cantidad de la población necesitada en el menor tiempo posible. Entonces, pero sí, USAID es una metodología, tiene una metodología que podemos seguir. Gracias. Excelente. Acá tienes un comentario, Ramella, dice, gracias Remberto por compartir con nosotros. Mi hermana trabajó muchos años en la Cruz Roja Internacional. Estaré encantada de asimilarme también. Por favor, cuenta conmigo. Gracias, gracias. Dixa también te dice, gracias Remberto por tu respuesta. La debilidad en la información y la corrupción. Serios retos en la planificación. Sí. Ana también te agradece, muy buena charla, y Carolina te dice saludos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, amigos, de los que están presentes. Remberto. Hola, Eddie. Alonso, ya, dijo primero. En esa situación que tú describes de la falta de información detallada en todos los países, ¿cómo hacen ustedes para hacer algunos escenarios? ¿Mediante qué metodología trabajan para acercarse ante esa falta de información? Nosotros, gracias a Alfonso por la pregunta, de verdad que como de práctica de los organismos internacionales, manejamos lo que son los análisis de escenarios. Nosotros realizamos ejercicios periódicos en los países a través de las diferentes sociedades nacionales, en el caso del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, para poder hacer escenarios de las situaciones de los países. Si ustedes se dan cuenta, por eso también hay una participación de la Cruz Roja, por ejemplo, en cualquier mecanismo o cualquier situación que se dé en países a nivel de elecciones, a nivel de cualquier cambio político, ¿verdad? Buscamos una participación, y luego de esta participación o esta situación que se puede dar, nosotros convocamos, digamos, y hacemos una apertura que puede ser local, donde participan obviamente diferentes representantes del Estado de manera oficial, donde participan también representantes de la sociedad civil, diferentes otras organizaciones de la sociedad civil, y con ellos vamos haciendo este análisis de escenario. Es una de las situaciones que, digamos, por mandato del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, deben realizar las sociedades nacionales en cada uno de los países donde hay una Cruz Roja. Y este ejercicio debe ser lo suficientemente amplio para que se pueda hacer un diagnóstico. Como nosotros lo llamamos, en momentos de paz, nosotros este ejercicio tal vez bastaría con que lo hagamos una vez al año para poder recabar toda esta data y compartirla a nivel de la región. Pero en una situación, por ejemplo, de emergencia como tenemos actualmente frente al COVID o, digamos, toda la ola migratoria que viene muy, muy marcada. Se le ha cortado la señal un poquito a Remberto, me parece. Sí, parece que se le ha cortado justo cuando había hecho yo una pequeña consulta o comentario. No, seguro que ahorita se conecta. Eddie, ¿ahí podríamos entrar a trabajar en la Cruz Roja?
Claro que sí, por lo que veo, Remberto dice que es voluntario, ¿no? Habría que... Sí, podemos asimilarnos de diferentes formas de apoyo, ya sea en gestión de proyectos o cada uno en sus funciones como profesional. No te involucra al 100% y si quieres hacer un voluntariado más completo, podemos hasta participar en proyectos en algún lugar del mundo que tengan viajar, o sea, es bastante bueno, bonito ambiente de trabajo, son proyectos bonitos. ¿Tenés información, Romelia, para compartir de eso? No, mi hermana trabajó para la Cruz Roja Internacional muchos años y viajó por todo el mundo, pero eso fue hace mucho tiempo, ella ya dejó eso. Yo iba a trabajar con ellos también, pero al final me fui a otro lado, entonces no pude participar, pero me quedó siempre la idea de, y por eso ahora yo puse ese comentario, ¿no? Que ahora sí me gustaría. Había pensado hace mucho tiempo darme un año sabático para hacer un voluntariado en África o algo así, ¿no? Entonces la Cruz Roja sería una buena opción. Claro. Sí, en realidad es una organización con mucho prestigio, ¿no? Y además, Sí, cuánto apoyo brinda en el mundo, ¿no? Ante las tal cual. contingencias. Ya se está conectando Remberto, parece que ha tenido un problema de señal. Ahí lo vemos que está ahora solamente conectando el audio. La próxima semana ya estamos en febrero. Se nos fue el mes de enero, amigos. El tiempo vuela. Realmente. Remberto, no sé si me escuchas. Ya, Ya, ahora sí. ahora sí pude. No te Disculpen, preocupes. es que tuve una falla a nivel técnico, no sé qué ha pasado acá con la conexión, pero bueno, ya me conecté por el De teléfono. las emergencias que siempre tienes, Remberto. Claro, así toca. Pues, No lo te preocupes. importante es que pudimos otra vez ya resolver y aquí estamos. Acá hay una consulta de César Montes. César Por dice, favor. entonces en la Cruz Roja se puede encontrar a una gran variedad de personas, desde estudiantes de medicina hasta periodistas y sociólogos, pasando por padres de familia e incluso artistas. El personal es bastante diverso. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, todos podrían contestar lo mismo cuando se les pregunta qué los impulsó a unirse a la organización, el ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. Pues yo creo que esto es muy importante y agradezco la pregunta, porque yo creo que, y esto sin ánimos de hacer publicidad, ojo, pero creo que la Cruz Roja como movimiento internacional precisamente ha evidenciado el hecho de que yo creo lo que nos une como seres humanos. Creo que hay una gran riqueza cuando otro ser humano es capaz de olvidarse de sí mismo para poder dar la mano a otros. Yo les cuento algo muy importante y lo digo por las experiencias que tuvimos con la emergencia de los huracanes Iota y el ETA. Damas organizadas de la tercera edad, muchas de ellas en varios de nuestros países que se vinculan al ámbito de damas voluntarias de Cruz Roja, estas damas iban a los lugares de acopio de Cruz Roja para preparar las fundas de comida que se iban a estar distribuyendo a los damnificados. No hay personas de verdad que en su preparación, no por la edad o por su preparación, que pueda quedar fuera del movimiento. Yo creo que aquí lo más importante es este compromiso humanitario, ¿no? Y sobre todo, como decía al principio, las ganas de impactar positivamente o de ayudar a otro ser humano. Creo que eso nos hace grandiosos y es lo que hace que los seres humanos y que las personas formen parte de un organismo como el nuestro, que tiene ya, wow, desde 1800 está en este funcionamiento y que surgió precisamente eso, frente a una situación de una guerra que se dio y la persona dijo cómo hacer para ayudar a otros sin agarrar ningún tipo de bandos, sino simplemente con el objetivo de querer ayudar y aliviar el sufrimiento de otro ser humano. Perfecto. Excelente. Excelente. Elena Alba tenía una pregunta. Elenita, por favor. Bueno, súper la presentación y además súper conectada porque, bueno, yo estuve 5 años con Médicos Sin Fronteras y también es muy parecido el tema de la intervención que se hace, ¿no? Y se trabaja muy de cerca también con el CICR cuando se está en territorio. Pero justo por eso te quería preguntar, desde la cooperación muchas veces, cuando ocurre un fenómeno, sea natural o por conflicto armado, bueno, cualquiera que fuera, entran varias entidades, sean cooperación, sean nacionales, sean internacionales, y
se ha identificado que muchas veces en el territorio se hace acción con daño, ¿no? Lo que se conoce como acción con daño, que es el hecho de que se digamos, interviene una comunidad y al final pasa la situación, pasa la emergencia, toda la cooperación sale y la comunidad quedó sin ninguna capacidad instalada, bueno, en fin. Desde el 6CR, ¿cómo crees tú que todo el PM4R puede ayudar, digamos, como para centralizar esto y poder presentar como esas alternativas para evitar esa acción con daño en la cooperación justamente en estas emergencias y poder canalizar de una mejor manera toda la cooperación que se haga en un territorio? Muy bien. Elena, muchas gracias por tu pregunta. Mira, y cuando yo lo decía al principio, cuando hablábamos sobre lo que a mí me ayudó, por ejemplo, mi formación en el PM4R, como esta planificación con un resultado, precisamente una de las evaluaciones que nosotros hemos hecho a nivel de Cruz Roja del movimiento tiene que ver con el tema de los planes, o como lo llamamos nosotros, los planes de salida, por un lado. Porque, ¿qué ocurre? Una de las situaciones que muchas veces, como tú bien dices, se ha perdido de vista es el hecho de que cuando se sale o se retira la ayuda humanitaria, la misma comunidad resiente toda la situación vivida y se siente otra vez como muy vulnerable. Por eso, dentro de la estrategia de planificación, que ojo, hoy les planteaba un poco la primera respuesta, parte de este proceso que hacemos entonces de estar permanentemente allí y del proceso de evaluación que vamos haciendo involucra que se proyecte lo que es la estrategia de salida. Y como tú bien dices, cuidando la acción sin daños. En este último, digamos como en estos últimos 5 años, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja ha tratado de trabajar muy fuertemente precisamente en estos principios y sobre todo en la parte de la acción y la planificación de la salida, porque como tú bien dices, hubieron intervenciones perfectamente de nuestras lecciones aprendidas, hubieron intervenciones donde realmente al no planificar una salida, se podría hasta inclusive haber dañado mucho más a la población. Yo creo que este es un diálogo que inclusive también la intención es poder ampliarlo siempre. Lo estamos aplicando en nuestras operaciones, pero también poder ampliarlo y que esto no sea solamente de la acción de la Cruz Roja, sino que sea una consigna que todos nosotros los que estamos vinculados en organizaciones humanitarias también lo tengamos muy, muy presente. Así como también el hecho de toda el soporte psicosocial y psicoemocional que deben volverse un eje transversal de toda la respuesta que se haga en emergencia, y no solamente para los beneficiarios, ojo, sino también porque la historia nos ha demostrado que nuestros voluntarios, que nuestro personal de primera respuesta, tanto de la Cruz Roja como de los otros organismos, muchas veces también llegan a un punto de colapso producto de esta situación. Y entonces por eso también es importante la planificación de la respuesta con un resultado que impacte, pero que no sea de manera negativa. Creo que aquí la metodología del PM4R nos da muchas luces y muchas herramientas para que nosotros podamos conseguir ese objetivo de actuar y no hacer daño a la población. Excelente. Ahora vamos aquí a ver, tenemos de Víctor Girona, tenemos dice Remberto, muy buena charla. Muchos países les conviene la falta de información para mantener ese status quo donde no se pueda transparentemente llevar una contraloría de los recursos del Estado, más aún en momentos de emergencia. Un comentario que ha hecho Víctor. Sí. Pues todos los demás te felicitan y te dan, digamos, las gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para nuestro amigo Remberto. Ahora que se conectó lo que te consulté recién, de cómo podríamos trabajar nosotros apoyando o involucrándonos en la Cruz Roja. Bueno, aquí les digo que las cruces rojas a nivel de cada uno de los países en las que se encuentran, ustedes pueden acercarse a la Cruz Roja. Todos ellos tienen un espacio de voluntariado. En el voluntariado ustedes pueden ir y pueden afiliarse desde allí. Y
a lo largo de este proceso, ustedes pueden perfectamente, se van capacitando, van viendo diferentes escenarios. Como bien decíamos en antes de la pregunta planteada, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo les digo, yo por ejemplo, no podría irme a tal vez hacer el rescate directamente, pero sí, como hay un grupo de socorristas que todas las Cruces Rojas tienen, pero esto es importante. Hay un espacio, por ejemplo, donde hay personas dedicadas estrictamente, como hacemos nosotros, para la parte de las respuestas en emergencia, ¿no? Los centros de operaciones de emergencia que reúnen toda la parte de planificación, la parte de gestores y siempre grupos consultores. Inclusive, como les decía yo, cuando la Cruz Roja local requiere, por ejemplo, si usted tiene un voluntario que es un experto en el área, seguramente que lo llamarán para que usted pueda ir en una situación de emergencia. Entonces, es abierto para todos, se les pueden participar, tanto jóvenes en el organismo de juventud, que es un poco más restrictivo para aquellos que son menores de edad, en el organismo de juventud, y de allí hacia arriba en diferentes elementos, pero siendo un voluntario de Cruz Roja, pueden hacerlo en su país y desde ahí todos iniciamos. Excelente, Remberto. Acá Carolina me hace recordar de ollas comunes. No sé si Carolina quiere darle alguna idea a Remberto sobre eso. Sí, bueno, es súper interesante todo esto porque justamente fue a inicios de enero, se preparó un proyecto liderado por Eddie, por el grupo de voluntarios. Es un proyecto social donde se trabajó con todas las herramientas MP4R Professional, un proyecto en ollas comunes, especialmente en este contexto de tanta necesidad para la consecución de generación de los alimentos, ¿no? de lo que se va a comer día a día por esta población altamente vulnerable. Y se hizo con un grupo, una congregación religiosa, liderada por dos personas increíbles, maravillosas, y bueno, tenemos el proyecto. Eddie es realmente nuestro líder allí, y necesitamos ponerlo en práctica, más aún ahora, porque como sabrás, Roberto, acá en Perú tenemos ya un estado de emergencia sanitaria bastante fuerte. Ahora, el domingo comenzamos un confinamiento que bueno, pues no se sabe cuándo va a terminar todavía, porque esta pandemia tiene toda una dinámica bastante fuerte en temas de variantes y todo lo que se está generando. Ante eso, sí, lo que se ha hecho ahora es ya no es una necesidad, es imperioso ya que se ponga en práctica. Y bueno, yo creo que acá tenemos toda la posibilidad de hacer el contacto con Cruz Roja y de repente te podemos llamar, de repente tú conoces a alguien de Perú y si necesitamos hacer voluntariado, creo que comenzamos por casa. Sería una muy buena experiencia, ¿no? Así entonces, tenemos el proyecto, tenemos los mecanismos, el tecnicismo está trabajado y ahora lo que falta es de la planificación a la práctica, ¿no? Entonces, Roberto... Me encanta la idea, Carolina, y esto que tú dices es muy bueno y les digo a todos que lo que Caro está diciendo es súper importante porque nosotros trabajamos de manera local. Entonces, ustedes, este proyecto se puede presentar, debería presentarse a la Cruz Roja peruana, ¿verdad? Y la Cruz Roja peruana tiene, frente a esta situación de emergencia, que yo estoy seguro que ustedes manejan la cifra, manejan la proyección de beneficiarios que se pueden obtener y el análisis del contexto, la Cruz Roja peruana, frente a esta información, pueden solicitar a nivel de la Federación Internacional de la Cruz Roja que se genere un llamamiento, es decir, se genera un fondo, se capta fondo a través de la federación para que este proyecto pueda ser viable y pueda inyectársele capital y se ejecuta en Perú. Y si el proyecto es
Si el proyecto demuestra, por ejemplo, y si se ve que hay una situación que se puede replicar en otros países que presentan situaciones similares, entonces esto se puede hacer en un llamamiento a nivel de toda la región, que es como se podría hacer. Mi invitación aquí, mi sugerencia aquí es llevar la propuesta del proyecto, pedir una reunión con el presidente de Cruz Roja Peruana. Déjenme ver si, ahí sí me voy a comprometer a conseguirles el contacto, o el que sería el director o la directora de Cruz Roja Peruana, y entonces para que puedan presentar el proyecto, lo verificamos desde allí y entonces pudiéramos lograr que se genere un llamamiento para que se generen los fondos, para que se le inyecten fondos y se pueda desarrollar a nivel nacional o en una localidad en Perú. Y la Cruz Roja Peruana puede, junto con ustedes, liderar entonces este proceso. Porque a veces es mucho mejor, porque obviamente en Perú, tanto el presidente como seguramente la persona responsable de proyectos de Perú estarán anuentes para poder llevarlo adelante, ¿sí? Eso es lo que en este momento así podría sugerir. Partamos de allí primero, ¿sí? Muchas gracias. Excelente, Humberto, te pasaste. Ha sido realmente una buena... Porque en realidad este proyecto, sí, lo ha dicho Carolina, empezamos planificándolo como para ver cómo le dábamos ayuda a estas poblaciones que habían sufrido por la primera ola del COVID. Pero no nos imaginamos que venía una segunda ola tan devastadora. Entonces, ahora se vuelve, digamos, urgente la ejecución, porque lo hemos planificado rápidamente, pero la ejecución sí realmente sería una necesidad. Las hermanas, que son las que lideran el proyecto, todavía no se han puesto en contacto con nosotros, pero Lucy, para ver qué nos dicen, porque en realidad este proyecto sí es importante. Hay mucha gente humilde que no va a tener que comer ahorita que se cierran digamos, el tránsito y todo lo que ha estado sucediendo. Además, 15 días es lo primero que dicen, después van a ser 15 días más, 15 días más, ya la conocemos esa. Y Eddie, aquí es importante, y esto Caro y Eddie y todo el equipo que está participando en esto, quiero que tengan en cuenta algo que es sumamente importante y por dónde lo podemos orientar. Traten de evidenciar, por ejemplo, los grupos vulnerables, es decir, ¿quiénes son nuestros grupos vulnerables con los que tenemos que trabajar? Tenemos las mujeres que siempre están en situaciones, los grupos originarios americanos son grupos vulnerables. Tenemos a los niños que puedan estar en estas comunidades y que se pueden beneficiar con esto, las personas, los adultos mayores y las personas discapacitadas. Si presentamos un proyecto que enfoque estas líneas, créanme que conseguimos el financiamiento, porque son líneas de trabajo muy fuertemente vinculadas inclusive con las diferentes secretarías, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, con varios de ellos en el ámbito de protección, ¿no?, de los grupos más vulnerables. Así que si evidenciamos en nuestros beneficiarios estos grupos, estoy seguro que conseguimos el financiamiento para ese proyecto. Excelente, amigo. Excelente participación tuya. Te agradezco mucho de parte de toda la comunidad y agradezco también a todos los que han participado esta noche. Del día, como nos ayuda a poder compartir conocimientos juntos. Solamente que quisiera mencionar que la próxima semana nos acompaña nuestro amigo Rodolfo Barragán de México. Él va a hacer una presentación sobre la planificación estratégica como primer paso en la implementación de los proyectos con la metodología PM4R. Así que todos están invitados para el próximo viernes para seguir con esa sesión. Y además estamos ahorita coordinando con la organización de Mis Manos, una ONG colombiana que también ha pedido apoyo a la comunidad para ayudarlos a plantear un proyecto sobre todo es un proyecto que ayuda a las mujeres, es un proyecto que ayuda a mujeres que están en extrema pobreza en Colombia. Y justo vamos a tener una reunión esta semana que viene para ver en qué consistiría el apoyo que necesitan, cuál es el proyecto que ellas están trabajando. Muchas organizaciones trabajan en proyectos, pero no tienen metodología para ejecutar, Exacto. Para planificar, para gestionar. Lo hacen el proyecto intuitivamente, con mucho corazón, pero después tienen grandes problemas para poder lograr financiamiento, porque los proyectos no tienen la sustentabilidad técnica.
Y ese es un gran problema, porque recursos hay, pero ahorita las organizaciones necesitan el apoyo, y aquí tenemos una comunidad de personas que tienen un espíritu de servicio muy grande, así que ya muchos se han registrado para el proyecto, ya la próxima semana les voy a ir avisando cómo va a ser la organización. Muchas gracias, amigos. Por favor, no se olviden de poner bien sus dos nombres, porque tenemos que darles PM4R Points. Acuérdense que tienen que actualizar su certificación, que esté en sus dos nombres. Vamos a tomar la foto de siempre, por favor. La foto del recuerdo. Aquí en su cámara, los que no pongan sus dos nombres completos para que aparezcan y puedan, digamos, dar las evidencias de este entrenamiento. El PM4R le está poniendo mucha fuerza a estos cursos de certificación, y así que vamos a conservar nuestras acreditaciones. A ver, vamos a tomar la primera foto, una sonrisa así de alegría. Que pasen una bonita semana, amigos. Igual. Hey. Cristian, toma esta foto también. Un gusto, amigos. Un fuerte abrazo para todos. Un aplauso, apláudanse, por favor. Todos merecen un aplauso. Gracias por estar siempre aquí juntos. Compartir. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, cuídense. Gracias, Remberto. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, una buena noche. Buenas noches, amigos. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buen fin de semana, amigos. Cuídense. Cuídense. Un abrazo, Ricardo. Cuídate. Toque de queda de 6 a 6. Alberto. Hola, vamos a tener toque de queda. La próxima semana va a haber más gente. Aquí en Perú, al menos. Nos vemos. Cuídense, amigos. Un abrazo. Por modo. Bien, Alberto. Alberto. Cristian. Ok, Cuídense. Nos vemos. Buen fin de semana para todos.